el fondo que tenía amarillo. Y ahora lo que vamos a hacer es el ejercicio que ya unifica las herramientas que vimos hoy, ¿sí? Tenemos entonces nuestra taza de café. Aquí nos falta recortarle el fondo. Y entonces vamos a buscar qué herramientas pueden ayudarnos a que esto quede mucho más definido. A mí de momento se me ocurre, bueno, como les dije, Photoshop tiene muchas opciones de hacer lo mismo. Yo estoy jalando unas líneas guías y las estoy jalando de mi regla. Para poner la regla es Control R, las quito o las pongo. Y desde ahí puedo jalar mis líneas guías y si las quiero quitar, selecciono la herramienta de mover, me paro en ellas hasta que aquí cambie el icono y las arrastro hasta el fondo. Y entonces yo voy a crear una selección circular manteniendo presionado Shift para que sea un círculo perfecto. Y ahí tengo ya la selección, pero veo que necesito correr esa selección un poco más hacia la derecha porque aquí del lado izquierdo todavía se ve un poco de celeste. Si ven, aquí me voy a acercar más. Aquí vemos todavía un poco del fondo y aquí todavía tengo una parte blanca que puedo seleccionar. Entonces, si yo quiero mover o correr esa selección, dejo presionado esto ahí donde lo estaba y solo muevo con mis flechas del teclado. Muevo hacia la derecha un poquito y ya ajusté exactamente en la posición que quiero mi círculo. Yo quiero borrar lo que está afuera, o sea, lo opuesto a lo que está ahorita seleccionado. Entonces yo voy a selección y voy a invertir o le dan Control Shift I y eso lo que hace es que selecciona todo menos lo que yo tenía. Invierte la selección. Entonces esto quiere decir que todo lo de afuera está seleccionado. Pero recordemos que en la capa donde yo estoy, voy a apagar el fondo. En esta capa que se llama café, solo está este fondo celeste. Entonces, aunque yo borre, voy a darle delete. ¿Y qué se borra? Todo menos el café, ¿sí? Entonces yo ahí ya limpié mi tacita de café, pero todavía tengo que ajustarla. Voy a quitar las líneas guías. Aquí en vista, en borrar guías. Esa taza de café se ve falsa. ¿Por qué? Porque no tiene sombra. Entonces yo necesito ponerle sombra y ajustar el tamaño, porque si se dan cuenta, la punta del lápiz tiene una medida y esta taza de café está demasiado pequeña, entonces no se ve como algo muy real. Entonces yo me paro sobre la capa de café y le doy Control T. Control T es para transformar. Entonces amplío mi taza. Si ustedes están trabajando con una versión más inferior a la 2018, tienen que mantener presionado Shift para que se amplíe proporcionalmente. O si están trabajando de la 2019 a la 2020, pues ya solo amplían y automáticamente se amplía proporcional. Digamos que ese tamaño está bien. Ahí se ve pixeleado porque todavía no le he dado Enter. Entonces esa orden de ampliar esa imagen no se ha completado del todo. Le doy Enter y entonces ya tengo una imagen mucho más adaptada a la proporción. Aquí es importante que veamos las sombras. Si yo analizo mi imagen, veo que la luz proviene de aquí arriba, porque las sombras están proyectadas hacia abajo, ¿sí? Veamos las luces la sombra del lápiz está hacia abajo, la luz está arriba, la tijera también tiene luz arriba y sombra abajo, igual el post-it. Pero mi taza de café originalmente tenía la sombra de este lado y aquí lo puedo ver. En la parte izquierda del plato veo la sombra y en la parte derecha veo la luz. Entonces yo voy a rotar esta taza, le doy Control T otra vez y me paro afuera y donde ya veo esta curvita, yo ya ajusto un poco el ángulo, más o menos ahí. Entonces ya es un poquito más congruente la sombra referente a todo lo demás. Se sigue viendo falso porque aquí no hay una sombra con el piso, ¿sí? Como la sombra que tienen todos los objetos al estar en contacto con el piso. Entonces yo debo crear una sombra. ¿Cómo lo voy a hacer? Como
hablamos en la clase pasada, Photoshop tiene muchos caminos para llegar a una misma solución. Entonces pueden encontrar otras formas, pueden ser incluso mucho más fáciles y mucho más prácticas de hacer esto. Pero hoy vamos a utilizar una forma de hacer esto utilizando las herramientas que aprendimos hoy. Vamos a crear un layer nuevo, una capa. Las capas las vamos a ver a detalle más adelante, pero hoy solo quiero que veamos muy breve cómo funcionan. Son como que fueran hojas de papel sobre un escritorio. La capa de café está arriba, la capa de mesa está abajo, literalmente. O sea, si yo pongo el café y lo pongo abajo, no es que haya desaparecido, simplemente la capa mesa es mucho más grande y la tapa. Pero si yo la apago con el ojito, veo que está ahí abajo, ¿sí? Yo necesito el café arriba de la mesa. Pero la sombra la voy a crear en una capa nueva, en una capa que esté entre la taza y el fondo. Entonces voy a darle clic aquí donde dice crear capa nueva y me creo una capa que se llama capa 1. Le voy a dar doble clic y le voy a escribir aquí sombra. Es muy buen consejo que siempre le pongan nombre a sus capas, porque va a llegar un momento donde ustedes van a trabajar con, qué sé yo, 20, 30 capas. Y entonces, si yo solo les voy dando nueva capa y nueva capa y nueva capa, se va a llamar capa 1, capa 2, capa 3, capa 34, capa 125, y no van a saber qué era. Entonces, consejo sano, siempre que creen una capa, le ponen nombre para saber qué hay ahí, porque yo necesito estar parado en la capa para poder modificarla. Entonces yo lo que voy a hacer es voy a crear una selección y la voy a crear un círculo. Mi plan es hacer un círculo, pintarlo por dentro de un color que se asemeje al color que está proyectándose sobre las sombras. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a agarrar el círculo, voy a calcular más o menos que la sombra es como del mismo tamaño de esto, pero va un poco corrida, ¿verdad? Vemos aquí que las sombras están corridas un poco. La taza, como es un poco más grande y es alta, pues tiene la sombra, digamos, un poco así. Ay, se me movió. Vuelvo a agarrarla, la puedo mover parándome en ella. Y la voy a pintar con la herramienta de cuentagotas. Dijimos que podíamos agarrar colores. Yo me voy a acercar a agarrar el color que tiene la sombra, ¿sí? Me paro aquí estoy agarrando el amarillo, yo no quiero el color amarillo, yo quiero el color de la sombra. Si me doy cuenta, aquí se puso café. Le voy a dar clic para que ustedes vean un poco más de cerca cómo funciona esto. Cuando yo doy clic en cualquier objeto, por ejemplo aquí es un tono beigito, aquí es un tono amarillo, pero yo quería el tono de la sombra, ¿sí? Entonces agarro el tono de la sombra, que es un café oscuro, y voy a pintar con mi brocha. Ya seleccioné el color y voy a agarrar la brocha. Voy a agarrar la brocha, también la puedo cambiarle sus propiedades dándole clic derecho. Yo quiero una brocha de un pincel, digamos que es un pincel normal, y veamos qué pasa. Voy a ampliar un poco el tamaño de los píxeles para que yo no tenga que pintar tan poquito. Entonces, parado en el layer sombra, voy a pintar adentro de aquí y veamos qué es lo que pasa. ¿Qué tiene esa sombra? Es una sombra muy dura, ¿sí? Es una sombra que parece caricaturesca. Esa sombra no me funciona mucho. Para los que tienen una versión anterior a la 2019, si quieren hacer control Z varias veces, tienen que hacer control alt Z. Control alt Z, control alt Z, regresa, regresa, regresa. Si solo le dan una vez al control Z, solo lo hace una vez, ¿sí? Entonces, más veces undo, control alt Z. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? No tengo que modificar tanto la brocha, sino que en este caso se recuerdan que podíamos modificar los píxeles de la orilla de esta selección. Aquí lo teníamos en 0. Entonces voy a deseleccionar con control D y le voy a cambiar aquí a 50 píxeles. Entonces voy a volver a hacer esa selección. Me paro otra vez aquí, la muevo un poquito hacia donde yo quería y veamos qué es lo que va a pasar.
Selecciono mi brocha. Y veamos qué pasó. Como yo di varias veces, pinté sobre esto, se crearon estas marcas. Eso tampoco me funciona. Estoy dando control Z. Aquí arriba también podemos modificar las cualidades de la brocha. Esto quiere decir que la opacidad de la brocha se puede modificar. Si voy a deseleccionar el círculo y voy a apagar el café y voy a trabajar sobre el layer sombra para darles este ejemplo. Le bajé la opacidad de mi brocha a 59 y si se dan cuenta estoy pintando, pero es transparentito, ¿sí? Si le doy 100%, pinta encima de todo, ¿sí? Y si le doy una opacidad muy suave, me crea una leve sombra. Entonces esta herramienta me puede ayudar a hacer esas sombras, ¿sí? Entonces voy a borrar con E. E es erase. Erase es la E de borrador es también con es como un pincel o una brocha. Yo tengo que definir el tamaño del borrador que quiero y me puedo parar en el borrador. El borrador también puede borrar en diferente opacidad. O sea, voy a encender el café para que ustedes vean. ¿Qué pasa si yo borro al 100%? Se borra todo. Pero si yo le doy con opacidad, me va a borrar un poquito. Entonces me crea como un efecto fantasmal. ¿Sí? Esos son también atributos que pueden tener los pinceles y el borrador. Vámonos otra vez al layer de sombra y vamos otra vez a crear nuestra selección para el café, para la sombra, perdón. Voy otra vez a seleccionar mi círculo, lo muevo un poquito como yo quiero. Lo dejé en 50 píxeles, entonces esto ya va a quedar suave. Y ahora, cuando yo voy a pintar con la brocha, el atajo para la brocha es la B de brush o de brocha. Le voy a bajar la opacidad tal vez a un 36, bueno, un 40%. Y la brocha no la voy a hacer dura, sino que la voy a hacer suave. Y el tamaño de la brocha la voy a dejar un poco más grande para que de un pasón pueda pintarse todo. Lo voy a hacer un poquito más grande. Ahí, veamos qué pasa. Si yo me hago ahorita pinto, voy a pintar sobre el café. Y eso no quiero. Yo quiero pintar en el layer de sombra. Le voy a subir un poco la opacidad porque ya vi que está muy débil. Entonces, ¿ven? ¿Qué pasa ahora? Mucho más creíble esa sombra. Pero si nos damos cuenta, la sombra aquí tiene una parte muy oscura y luego una parte ya más difuminada. Entonces vamos a darle otra vez otro pasón. Pero ahora lo voy a hacer con la brocha un poco más pequeña. No tan pequeña, como 400. Pero la voy a hacer no tan pegada a la orilla, sino más pegada a la taza. Ahí voy de nuevo. ¿Ven? Entonces se está agregando oscuridad a la selección. Y cuando yo deselecciono y me alejo, ya esa taza tiene pues como más un efecto de un poco más real que cuando yo la tenía sin sombra, ¿verdad? O sea, inmediatamente la sombra nos aterriza el objeto en el piso. Si yo quiero modificar la sombra porque la veo muy, muy pequeña o la quiero correr un poco porque no tiene el mismo ángulo, veamos qué pasa si yo apago el café. Recordemos que está en una capa aparte, entonces así es como se ve la sombra. Yo podría pararme aquí, darle a mover y con la flecha sacar un poquito mi sombra, o la podría modificar con control T y girarla, tal vez va un poco por ahí y la puedo modificar. Y aquí pues al final es al ojo que estamos haciendo esto, ¿verdad? Pero si nos damos cuenta, esto ya pues nos da una idea más concreta de lo que queríamos hacer. Y es así como podemos terminar el ejercicio. Entonces, si ustedes quieren intentarlo, pueden hacerlo y mandarme la imagen de su tacita de café sobre la mesa a mi correo.
Y cualquier duda que tengan, por favor, me avisan. Espero que les haya quedado claro y si hay alguna duda o no expliqué algo, por favor me cuentan. Gracias y hasta pronto.